Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, me parece que este tema es un tema crucial porque estaríamos incurriendo en una contradicción verdaderamente absurda cuando en este país convoca el Ejecutivo a una reunión coordinada por el Instituto Nacional de las Mujeres para hacer acciones, se llama la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, y aquí, en los hechos, en una ley, se prohíbe el acceder al ejercicio de un derecho, desconociendo los derechos sexuales y reproductivos como tales. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos reproductivos. Están reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en específico en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la CEDAW. Tanto en el Comité del DESC, de los DESC, en el Comité de la CEDAW, ambos de la ONU han establecido la obligación de los Estados partes de garantizarlos y de reconocerlos. Y México signó estos tratados. En el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló expresamente la obligación de los Estados de garantizar los derechos reproductivos en la sentencia del caso Octavia Murillo, criterio obligatorio para México según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay sentencia en este tema. En la Recomendación General número 15 de la CEDAW, en 1990, se dice que el Estado intensifique las medidas de difusión de información para que el público conozca el riesgo de infección de VIH y SIDA y que el público conozca sobre todo los niños y niñas. Compañeras y compañeros, ha salido un desplegado de las organizaciones donde nos hablan de que una de las causas, precisamente de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, una de cada 2 adolescentes que inician su vida sexual es entre 12 y 19 años porque se embaraza también. Pero no le informemos a los niños y niñas, no lo reconozcamos como derechos, porque si lo reconocemos como derechos, entonces el Estado tiene la obligación de respetar, de proteger y de garantizar. Pregunto a esta asamblea, ¿entonces desconocemos la CEDAW? ¿Entonces desconocemos Belém do Pará? ¿Entonces desconocemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Entonces, ¿qué venimos entonces a hacer si aquí nos hemos desgarrado las vestiduras en favor de los tratados internacionales, de las convenciones y de los instrumentos internacionales que ya son ley? O sea, a los niños y niñas les vamos a decir que tienen todos los derechos menos los sexuales y reproductivos. Son derechos, no son programas o acciones, son derechos, todo aquello a lo que tienen derecho por el simple hecho de ser seres humanos. Y no podemos venir a decirles aquí, todos menos esos. Todos a la educación menos llamar a las cosas por su nombre. El derecho a tener información veraz, científica. Nadie quiere que un niño o una niña llegue a los 18 años diciéndole al pene pajarito. Nadie quiere que se le diga a las cosas no por su nombre. Queremos que las cosas se digan como son. Queremos que se hable del cuerpo como es. Queremos que se acceda a la libertad de las personas como es. Queremos educar a nuestros niños y niñas conforme a lo que nos están exigiendo la realidad. No lo que dicen ustedes, no sus ideologías religiosas. Yo soy católica, señoras y señores, y nunca, jamás lo he mentido. No voy a permitir que una ideología de ultraderecha y conservadora venga aquí a esta tribuna a negar los derechos sexuales y reproductivos que están en todos los tratados que México ha asignado. Y no me vengan a mí a decir que estoy inventando, porque hay una estrategia en el gobierno federal donde está el DIF, INJUVE, toda PGR, está Procuraduría de Justicia, está Turismo, están todos ellos
en una estrategia para prevenir el embarazo adolescente. No, pero en la ley que no aparezca que son derechos. Sí son derechos. Y por último quiero citar que en la recomendación general número 24 de la CEDAW dice: se debe prestar especial atención a la educación sanitaria de las y los adolescentes, incluso proporcionarles información sobre todo método de planificación familiar. Y en el Comité de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas dice, en la interpretación de la Convención, establece además del principio de interés de la niñez, el de capacidades evolutivas de la niñez y de la adolescencia. Compañeras y compañeros, nos hacen una pregunta a las organizaciones no gubernamentales. Dicen, ¿cuándo se atenderá la urgencia y se dejará de lado la política con matices ideológicos que pretenden invisibilizar esta realidad apremiante? Se está negando a las y los adolescentes. Ya voy a finalizar, señores. Díganle a sus hijos e hijas que ustedes no quieren reconocer sus derechos sexuales y reproductivos. Vayan y díganselos. Nosotros, nosotras, tenemos la frente en alto. No vamos a desconocer los derechos sexuales y reproductivos, nomás porque Dios dice, aquí saquen a Dios y metan los derechos. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.